El día jueves de la semana esta, sobre que Dios, que no se puede ser neutral en las cosas del reino, no se puede vivir a medias, hermanos. ¿Somos de Cristo o somos del mundo? Amén. En el momento que nosotros empezamos a transitar el camino de Dios, es allí donde Dios empieza a cambiar nuestra historia. ¿Entienden? Entonces, y Él tiene paciencia, tiene cuidado de nosotros, pero Él está queriendo que entendamos de una vez por todas que no conforme a lo que viva o a las circunstancias yo voy a dejar al Señor o vuelvo con el Señor. No, esa persona creo que no ha conocido a Dios. O a lo mejor está como el hijo pródigo, que se fue, dice, y dilapidó todo lo que Dios le había dado, pero luego empezó el enemigo a arrebatarle, ya la bendición de Dios no estaba sobre él porque se alejó del reino, se alejó de la casa del Padre. Entonces dice que empezó hasta a comer algarroba de los chanchos, que empezó a no ser más bendecido en ninguna área de su vida, y para llenar su estómago comía aún el alimento de los chanchos. Mis hermanos, realmente estar alejado del Señor, como lo hizo el hijo pródigo, es muy peligroso, porque ya la bendición de Dios no está sobre nuestras vidas. Pero no hemos confiado tanto, a lo mejor como el pueblo de Israel en el desierto, que durante 40 años nunca le faltó el maná, ni le faltó el agua, ni se le gastó los vestidos ni el calzado, pero seguía dando vuelta en el desierto y nunca concluía su bendición, la bendición completa de pasar a la tierra prometida como Dios le había prometido al pueblo de Israel, a pasar a la tierra donde fluía la leche y la miel, dice el Señor, donde había abundancia para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel daba vueltas en el desierto, ¿entiendes? Entonces, dando vueltas en el desierto, Dios tuvo una gran misericordia con su pueblo, en donde no le hacía faltar el alimento. Dice que se lo mandaba del cielo, el maná de cada día. Tampoco hacía que su calzado y sus vestidos no se gastaran. ¿Entiende? Tampoco dice que tenía frío en las noches en el desierto, porque el fuego del Espíritu Santo le daba calorcito al pueblo de Israel y lo cuidaba. Y también dice que en la mañana la nube de Dios estaba protegiéndole de esos calores. Pero pasó que esa generación quedó perdida en el desierto y murieron. Y pasaron otras generaciones, porque dice la Biblia muy claro que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso el Señor extiende su gracia y su misericordia sobre nosotros los gentiles. Y ahí dice, para despertar a celo a su pueblo. Pero también habla el libro de los Hebreos y nos dice a nosotros, por cuanto si hoy escucharas a la voz de Dios, no hagas como vuestros padres en el desierto. Amén. Que no seamos necios, no seamos duros. Y pero yo hago lo que quiero, hoy me enojé, me voy del reino, mañana me agarran a no sé qué y vuelvo al reino. El hijo pródigo, cuando se apartó del reino, empezó a decaer hasta el punto de no tener más nada. Entonces, nosotros tenemos que ser personas, y yo a veces digo, Señor, danos la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso empecé a hablar sobre el poder de Dios y cómo actúa el Espíritu del Señor en nosotros. Mis hermanos, yo les decía y estaba hablando anoche en este estudio, de que nosotros tenemos el sello permanente, la garantía de que el Espíritu Santo en la antigüedad, escúcheme, en el tiempo de que Cristo estaba en la tierra, cuando Él vino y pisó la tierra, cuando Él nació desde el vientre de María y se desarrolló, fíjese la historia, no hizo ningún milagro el Señor Jesús. Escuche por favor. No hizo ningún milagro el Señor Jesús. Pero Él sí tenía el sello y la garantía del Espíritu Santo dentro de Él. Nosotros no, el pueblo judío, como yo le expliqué, no tenía el Espíritu Santo dentro de Él, sino que el Espíritu venía
en Sansón, cumplía su función y luego se iba, venía sobre, dice la Biblia. Amén. Yo esto se los enseñé ayer. Sería bueno que usted venga, porque estoy dando estudios correlacionados para que a usted se le abra la cabecita, porque tengo una gran preocupación, porque la venida de Cristo está pronta y todavía el pueblo duerme. Entonces, fíjate que dice que yo estaba dando este estudio, que en la antigüedad el Espíritu venía sobre, y esto lo habla Jueces 6:34, anótelo si quiere. Dice en Jueces 14:6 también lo habla, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó, dice, a un león, como si despedazara un cabrito. Luego dice en Jueces 15:14 que Sansón rompe las sogas que lo tenían atado y mata a 1000 filisteos. Viene el Espíritu sobre Sansón, venía el Espíritu sobre David, venía el Espíritu sobre Gedeón. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios tenía, y usaba a estos hombres para eso, y venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Era necesario, mis hermanos, por eso, como yo le digo, y búsquenlo en la Biblia si quiere, que el Señor Jesús, hasta que no fue lanzado al ministerio, el Espíritu Santo estaba dentro de él, el Espíritu Santo estaba con él, pero empieza a actuar milagros, prodigios y maravillas cuando vino sobre él, dice la palabra en el bautismo, que se bautizó. ¿Entiende? Cuando la paloma se posa sobre sus hombros. Amén. Pero el Espíritu, la garantía ya la tenía, porque la garantía y el sello del Espíritu lo tienen solo los santos, los puros. Y nosotros, al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, delante del trono somos santos y puros, porque nos lavó con su sangre. Si no, la sangre de Dios no tendría ningún poder. Pero el Señor Jesús ya era santo y era puro. ¿Entiendes? Entonces el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Pero para que empezara a orar con los milagros, las maravillas y todas las cosas que sucedieron cuando el Señor inicia su ministerio, fue cuando sobre él viene la llanura del Espíritu Santo. ¿Recuerdan en el día del Pentecostés? Yo ahora se lo voy a explicar por la Biblia. En el día del Pentecostés, ¿qué le dijo el Señor? Porque ya el Señor había sido levantado a los cielos. Y le dijo, no se muevan de aquí hasta que yo lo envista del poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, nada podremos lograr si nosotros no somos embestidos con el poder del Espíritu Santo. Claro que mora en nosotros. Porque en el momento que reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, Él mora en nosotros. Él ya no viene sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Porque pasamos a ser el templo del Dios viviente. Eso dice la Biblia. Ahora fíjese, esta garantía, como yo le explicaba ayer, esta garantía es permanente, es un sello, es una garantía, no selló. Nadie puede quitar ese sello, nadie puede quitar esa garantía de que el Espíritu Santo entró y está haciendo morada en tu vida. Pero sí dice la palabra que se puede contristar, entristecer el Espíritu Santo. Entonces, al contristarse y al entristecerte, el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros, queda oprimido, está sin ninguna actuación. Pero sí delante del trono, como nosotros hemos conocido a Dios y el Espíritu, el sello de Dios es el que Dios reconoce, iremos ante el tribunal de Cristo, por más que nos hayamos alejado de Dios, pero el sello sigue firme dentro tuyo, aunque no esté actuando de ninguna manera. Fíjate que hay 7 espíritus de Dios. Dice la palabra y su manifestación en el hombre. Fíjate que dice, la palabra de Dios nos da a conocer 7 espíritus de Dios.
Dice lo siguiente en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus está nombrando aquí el Señor. Este es un pasaje profético, el cual se refiere al Señor Jesucristo, donde se puede detallar la obra del Espíritu Santo en sus multiformes manifestaciones. Fíjate que los 7 espíritus de Dios, cada una de estas formas o manifestaciones del Espíritu Santo, fueron detalladas para darnos una idea de lo que puede hacer, no solo en la vida de Jesucristo, sino también hoy en la vida de cualquier creyente cuando es impactado por la presencia y el poder de Dios. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús en su gloria, lo mira en medio de 7 candeleros, y estos son muy importantes para entender la vida, la luz y el entendimiento de cómo funciona, dice, nuestro ser interno. Recuerde, usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador por cuanto el Espíritu Santo está dentro de usted. La presencia de Dios está dentro de usted. Usted es el templo del Dios viviente. Amén. Fíjate que dice, por eso que Jesús se mueve en medio de los 7 candeleros, significando que el Espíritu Santo es el que hace vivir a su iglesia, pues Cristo está donde está la iglesia y su diseño. Abra su Biblia si quiere en Apocalipsis capítulo 1, versos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, dice, que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora escuchen. Ahora tenemos una verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? Para el cuerpo es verdad, para cada uno de sus miembros. Luego, si la vida de la iglesia está en su candelabro, nuestro espíritu también tiene el suyo propio. El Espíritu de Dios se manifiesta en 7 espíritus. Preste atención. El Espíritu de Dios se difracta de alguna manera, para decirlo así, o se manifiesta en 7 espíritus que son partes de Jesús en su gloria. La visión de Juan en Apocalipsis los describe como ojos en medio del Cordero. Los cuernos son la representación, dice, del señorío total, y sus ojos el impacto de su espíritu sobre toda la tierra. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7
Apocalipsis 5:6. Que miré en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El poder de su espíritu y la amplia gama de lo que Él es nuestra herencia. Todo esto grandioso, poderoso, es nuestra herencia. Y esta herencia está dentro nuestro, mi hermano. Ya deje de vivir como el mundo vive. Y ahora le voy a explicar más. Dice que esto es la herencia y la confirmación interna de que somos, de quiénes somos. Lo que tiene Jesús es lo que también tenemos nosotros. Los hijos de Dios, nacidos de su genética y de su espíritu. Cuando nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo, todo lo que ha aportado Dios lo ha puesto sobre nosotros. Usted no es cualquier cosa. No avergüence el Evangelio de Jesucristo, hermano. Arrepiéntase a tiempo si sigue haciendo las cosas mal y es de mal testimonio para los demás. Porque Dios tomará cuenta de sus acciones. Entendamos que estamos en los últimos tiempos y no estamos jugando al Evangelio de Cristo, sino que Dios nos ha dado la capacidad y ha puesto de su espíritu dentro de nosotros, porque lo ha dado como herencia y no podremos decir que no podemos hacer lo que Dios nos pide, y ahora lo vamos a ver a la luz de su palabra. Porque lo único que le creo es a la palabra, hermanos. Si usted hay algo que quiere caminar derecho, estudie la palabra de Dios, camine por ella y su entendimiento será alumbrado y se va a sorprender de lo que Dios va a hacer en su vida. Dice Isaías 11:2: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos son los 7 espíritus de Dios. Vienen a nosotros cuando Jesús entró a vivir en nuestras vidas. ¡Oh, santo! ¡Qué maravilloso milagro! Despierta de tu que duermes, porque Cristo viene pronto. Y Él no puso una porquería dentro tuyo, como cuando estábamos en el mundo lleno de demonios asquerosos que vomitaban nuestra vida. Es tiempo que decidas para quién quieres vivir. O alimentando a los demonios o alimentando al Rey de Gloria, para que se muestre tu luz y su candelabro en esta tierra. El Señor está llamando hombres y mujeres que paguen el precio, que ya no vivan a medias tintas, hermano. El tibio será vomitado de la boca de Dios. Fíjate que dice: estos 7 espíritus de Dios vienen cuando nosotros, cuando Jesús entra a vivir en nuestras vidas. Escuche, pero no están activos inmediatamente, se van encendiendo en la medida que desarrollamos nuestro espíritu. Al permitir que Cristo se forme en nosotros. Gálatas 4:19.
Hijitos míos, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, mi hermano, si le tengo que enseñar 100 veces la misma palabra, se la voy a enseñar. Porque a usted le tiene que quedar en el espíritu, porque la palabra es espíritu y tiene que venir a su vida, quedarse, habitar ahí y empezar a transformar su vida. Tenemos Cristo dentro de nosotros, pero falta nosotros en Él. Los 7 espíritus de Dios, cuando recibimos a Jesús, están dentro de nosotros y se van desarrollando a medida que tengamos comunión con el Padre. Ajá. Dime con quién anda, dime cómo anda. Por su fruto lo conoceré. ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa hace 20 años, 30 años, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, 40 años, no sé qué me pasa. Hermanito querido, doblar rodilla. Paga el precio, volvete de todo corazón a Dios, déjate embromar. Que Dios no puede ser burlado, amén. Amén. Hermano, no te pueden estar levantando 30 años la carretilla. Pero venía a la iglesia, ¿por qué dejaste? Pero vení, está orando por vos, está orando por vos. 30 años el evangelio, 20 años el evangelio, 10 años el evangelio. ¡Ey! ¡Ey! Dios te dio una herencia incorruptible. Dios no nos largó huérfanos a esta tierra para que el diablo nos destroce y se ría de nosotros. Fíjate que los espíritus de Dios, cuando recibimos a Jesús, están dentro de nosotros y se van desarrollando a medida que tengamos comunión con el Padre. Listo. Bueno, me dice, ¿cuánto hace que conoce a Dios? Y ya hace 20, y ya hace 10, ya hace 30, y todavía está con la misma cantinera. ¿Qué te pasó? ¿No se desarrolló el espíritu en vos? ¿A quién le va a echar la culpa? Porque la iglesia, ¿viste? A la pastora, los hermanos, Hermano, basta de chiquilinada. Es una relación personal entre vos y el Señor, porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo está en ti. Por cuanto está operando en vos, si lo buscás. Hermano, dejen de buscar personas para que le pongan la mano y para que le alivien el dolor. Andá a doblar rodilla. Hombre, sé hombre, mujer, sé mujer. Basta de mañas, hermano. Ya hay que dejar el biberón. Fíjate que dice que cuando recibimos a Jesús, ellos están dentro de nosotros y se van desarrollando a medida que tengamos comunión con el Padre, que se desarrollan los 7 espíritus del Señor, y ahora lo vamos a ver. Dice, los 7 espíritus de Dios, el primero es el espíritu de Jehová, el segundo, el espíritu de conocimiento. Fíjese lo que dice Mateo 7:23. El espíritu de conocimiento nos revela quién es Dios, cuáles son sus caminos y cuál es nuestro propósito en la vida. Chao, ahí lo va a declarar, ¿viste? Anótelo, por Dios amado. Estoy dando estudio, no estoy predicando, estoy dando estudio. Jueves, sábado y domingo. Yo no sé usted cuántas horas estoy, pero yo vengo varias horas en la presencia, hermano. Ni duermo, se me quedo de madrugada estudiando la palabra. Ramaya, Sheka, Namaramacay. Usted es muy importante para Dios. Fíjate que el espíritu de conocimiento, el primero es el temor al Señor. El espíritu de conocimiento, dice Mateo 7:23. Este espíritu de conocimiento nos revela quién es Dios, cuáles son sus caminos y cuál es nuestro propósito en la vida. ¿Entiende usted? Ahí ya le está aclarando el panorama al Señor. ¿Ven?
El espíritu, dice el 3, espíritu de inteligencia. Significa aplicar el conocimiento que adquirimos para propósitos rectos, no para ser macana. El espíritu de conocimiento, dice el espíritu de inteligencia. Dice, significa aplicar el conocimiento, dice, conocimiento que adquirimos para propósitos rectos. Dios te da conocimiento y sabiduría del cielo para propósitos rectos, no para sinvergüenzada. ¿Se entendió? Amén. Fíjate que el cuarto espíritu del que habla el Señor es el de consejo. Este espíritu, como todos los espíritus de lo que estamos hablando hoy, que ha venido en nosotros cuando Cristo vino a ser morada en nosotros, están ahí, pero se deben desarrollar, y si no se han desarrollado, deja de mentir. Ya basta de mentirita, hermano. Ya basta. Usted sea un niñito, un bebé, y le tengamos que enseñar, no voy a entender, pero si ya está peinando cara en el reino, déjese bromar, hermano. No hay comunión, punto. No crecí espiritualmente porque no me gusta leer la palabra. Porque no busco el rostro de Dios, porque no soy obediente. Y Dios dice que Él nos ha dotado de los 7 espíritus del Señor para que seamos un candelabro en esta tierra y el mundo ve y crea que Cristo está con la iglesia de Jesucristo, hermano. A veces nos cansamos de escuchar que dicen, porque la iglesia de tal, el pastor se fue con la coreuta, el pastor se fue con la oficinista, el pastor se fue con la cosa. Aquel hermanito hizo esto, este no lo El Espíritu Santo de Dios está obrando y el Señor no nos dejó huérfanos. 7 capacidades extraordinarias ha puesto dentro de nosotros. O queremos que crezca o te morís. Al bebé le vamos a entender, hermano. Por eso vienen a estudiar, están en el primer año, se le enseñan los primeros pasos de teología, cuáles son las cosas que hace Dios, se le va abriendo su entendimiento, su cabecita. Venga a aprender la palabra, porque es gratis, y eso cobramos ya, por orden de Dios. Y no por eso es menos seria, Está reconocido por la nación nuestros estudios. Fíjese que dice el Señor en el verso 4, dice el consejo, Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Hermano, lo peor que te puede pasar es no consultarle a Dios en tus decisiones. Es allí donde metemos la pata. Yo habré metido unas cuantas. Porque actuamos no por discernimiento y por consultarle a Dios, sino por sentimientos. Y ahí metemos la pata, hermano. Menos mal que tenemos un Dios tan bueno, que nos corrige, que nos enseña. Yo no quiero hacer más un movimiento, mi hermano, si el Santo de Israel no me aclara el panorama, ni me dice para dónde debes ir, hermano. Porque a veces lo que a nosotros nos parece bueno no es bueno para Dios. Fíjate que dice el consejo, estábamos hablando, Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Salmo 107:11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hermano, ¿cuántas veces estás tomando decisión y todas las estás tomando mal? Consultarle al Señor, consultar la palabra de Dios. Si no sabes, vení a buscar palabra de Dios, consejos de alguien que muestre por su fruto que está consagrado a Dios. Si no, te van a tirar cualquier verdura, ¿viste? Tiempos peligrosos.
Cristo viene pronto. Consejos y conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios. Eso es consejo. Es algo sobrenatural. Dios no va a hacer que tus pies tropiecen en piedra. Si Él conoce tu corazón, que lo amás y lo buscas sinceramente, Él te va a guiar. Fíjate que dice el número 5, estamos en el espíritu número 5, es poder. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, judío primeramente, también al griego. Es para todos. No me avergüenzo, yo soy del Evangelio. En tu trabajo te conocen como evangelista, te conocen que sos del Evangelio. Ah, no, tu barrio te conocen que estás con Cristo. Decía Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Vamos al espíritu de sabiduría, el 6. El arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral. Primera de Reyes 3, 9 y luego 12. Primera de Reyes 3, verso 9 y luego el 12. Da pues a tu siervo, mirá cómo moraba, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Decía, y dice verso 12, he aquí que los hechos conforme a tus palabras, está hablando de Salomón. Él no le pidió ni riqueza ni le pidió nada, hermano, le pidió sabiduría, aleluya. Y fíjate que le dice, he aquí, verso 12, lo he hecho conforme a tus palabras, le dice el Señor. He aquí te he dado un corazón entendido. En otra versión dice un corazón sabio. Tanto que no habiendo antes de ti se levantará otro como tú. Dice, y fíjese en Reina Valera, búsquelo conmigo. Busquen conmigo Primera de Reyes. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Fíjate qué hermosa palabra. Fíjese, hermano. Dice el verso 9, Salomón pide sabiduría al Señor, capítulo 3, verso 9, vamos a leerlo juntos. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo, Dios, ¿por qué? Dice, ¿por qué has demandado esto? Le dijo el Señor, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste de la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días, dice, y anduvieres en mis caminos,
El Señor le añadió, pero le aclara: yo te he dado la sabiduría, no te la creas, no es tuya. Acá no somos, no nos vengamos a hacer el Higgins, ni Freyson, ni Catherine Kuhlman, santas de Dios, santos de Dios, humildes hermanos. A ver, ya, mi Dios, me usa más. Déjate de pavada que tener todos los armamentos adentro, los 7 espíritus perfectos de Dios están en tu vida. Esto es para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Amén. Amén. Por eso le aclara al Señor: mas si tú haces lo que yo te mando, le dice al Señor, yo no solamente te añadiré días, te daré riquezas. El Señor le habla claro, hermano. Fíjate que dice: el espíritu 7, el espíritu de temor a Dios. Creo, para mí esto es uno de los más importantes. Temor de Dios significa miedo o un sentido específico de respeto, asombro y sumisión a una deidad. El temor a Dios es reverencia y admiración por Dios. Cuando vos realmente tenés temor de Dios es porque tenés reverencia ante Dios. Yo no voy a dejar al Señor de cualquier manera y no voy a actuar de cualquier manera porque tengo reverencia por Dios. La reverencia y el respeto en tu diario andar en el reino, ¿sabe qué hace? Que vos tenés temor de Dios. No, yo no puedo hacer las cosas como se me da la gana porque yo tengo temor del Señor. ¿Entiende? Fíjate, Primera de Juan 4:18 lo que dice: está escrito claramente que en el amor, dice, no hay temor. ¿Entiende? Que dice claramente que en el perfecto amor no hay temor, dice. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, si vivís con miedos, es porque no has sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Entienden? Necesitamos cada día estar en comunión con el Señor, perfeccionarnos en el amor de Dios, y el miedo se va de tu vida. Porque el temor a Dios te va a hacer ser reverente, no te va a hacer hacer cosas indebidas, hermano. Él nos va corrigiendo cada día, por lo cual Él nos ha dado todos los instrumentos para que nosotros tengamos una vida plena en esta tierra. Fíjate, y voy terminando. Hebreos 11:7. Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Quién no conoce la historia de Noé? Dice: y con temor preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Sabe que dice que estamos viviendo los tiempos de Noé? En donde todos se burlaban. ¿Qué dice este Noé de que el Señor viene pronto, que se termina el mundo? ¿Cómo habla pavada? Pero cuando vino el diluvio, él le creyó a Dios y trabajó conforme, preparando el arca, hermano, para su venida. Él estaba obedeciendo al Señor. Y lo más terrible de todo esto, ¿sabe qué es? Que la puerta la cierra Dios, no nosotros. Porque si el Señor nos deja que a nosotros cerremos la puerta, ¿sabe qué va a pasar? No, pará, dejar abierto un ratito, que todavía falta que entre mi hijito, mi hijita, que entre mi tía, mi abuelo. No, cuando el Señor viene, viene, hermano. Por eso no dejemos de clamar por misericordia, por arrepentimiento de nuestros seres amados que están en pecado. No dejemos de clamar, no le mostremos que Dios es bueno, no importa como cuerno viva. No, lo estás mandando al infierno, vas a ser como Elí. Ten cuidado, porque Dios te demandará. Fíjate que dice Hebreos 11:7. Noé fue advertido por Dios acerca
dice que aún no se veían y con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Proverbios 1:7, el temor dice que es reverencia al Señor, es el principio de la sabiduría y la instrucción. Primera de Pedro 2:17, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios y respeten, dice, y respeten al Señor. Den todo lo debido. Primera de Pedro 2:17. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Reverencien a Dios. Y respeten a los empoderados, dice. Amén. Mis hermanos queridos, Dios nos ha dado todas las capacidades por medio de su Espíritu para que nos desarrollemos. Si no te has desarrollado y seguís estancado dando vuelta en el desierto, no tiene la culpa el Señor, no tiene la culpa nadie, solamente que vos has decidido no crecer en las cosas del Espíritu, en no buscar de su rostro, para que el Espíritu de Jehová de conocimiento, inteligencia, consejo, poder y el temor de Dios opere dentro de tu vida. Ya te creíste que de toda manera sos salvo, siempre salvo. Eso es una doctrina errónea. Esa es una doctrina mentirosa. Nosotros no somos salvos, siempre salvos. Claro que si metiste la pata hoy, la sangre de Cristo todavía tiene poder para redimirte, limpiarte y levantarte en el nombre de Jesús. Pero mientras no haya arrepentimiento, todavía hay pecado y puede haber muerte eterna en el infierno. A ver si entienden que el infierno existe y es real. Entonces no podemos ser débiles, hermanos, en predicar la verdad del Evangelio y pedirle y clamarle a Dios, más de que bendiga a una persona y le siga abriendo los caminos. Cuando vive espaldas a Dios, lo que le vamos a decir a Dios, poner temor en su corazón para que se arrepienta y corra a tus pies, Dios mío. Porque no vamos a cambiar la suerte de nuestros seres amados si no se arrepienten. No vamos a cambiar la suerte de nadie porque está escrito, porque lo dice la palabra, mi hermano. Hoy es el día de salvación. Y yo estoy pidiendo a Dios que a mis seres amados que están lejos de Cristo realmente venga temor reverente al Señor. Yo he escuchado testimonios de hombres y mujeres que el Señor les ha llevado literalmente al infierno para mostrarle que hay, que los gusanos que traspasan el cuerpo, que la muerte eterna existe, que el infierno eterno existe. Hoy más que nunca voy a predicar, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Hermanos, escapemos de la ira de Dios. Escapa por tu vida. Porque te acuerdas con el amado. Deja de acariciar el pecado, porque el diablo te atrapa y te destroza. O sos de Dios o no sos de Él. Y clámale a Dios, Señor, yo he decidido caminar contigo, pero esta vida liviana de doble paz, de doble ánimo, ha vivido conmigo por años, ya no lo quiero más, lo rechazo. Y Dios te ha dado los 7 espíritus del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Gracias a Él hoy el Espíritu mora en nosotros. Y los 7 espíritus del Señor moran en nosotros para darnos toda la capacidad divina para poder ser lumbrera, candelabros verdaderos en la iglesia de Cristo en esta tierra. Porque el Señor no viene a buscar una iglesia mediocre, cual un que reina y le da el testimonio. El Señor viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin mácula. Así es la iglesia del Señor la que Él viene a buscar. Por cuanto dejaste preparar en las manos de Cristo. Y ya de jugar un poquito el pecado no me hace nada. Total es un poquito nomás. Mañana
dejaste afuera, hermano. Arregla tus cuentas con Dios cada día y no te asocies con el pecado de nadie. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto. Y yo realmente siento una gran responsabilidad con la venida del Señor. Ya no estés jugando. Y para los que están perdidos, clamá como se debe clamar. Señor, ponele temor en el corazón. Él hizo algo más. Que cuando vos decís, Señor, yo bendigo, dice el Señor, yo no bendigo el que vive a espaldas a mí. ¿Qué hablas? ¿Lo ve que hasta hablamos estupideces por los sentimientos, hermano? Te lo digo por experiencia, ¿eh? No estoy en juez de ustedes. El que vive a espaldas a mí, hermano, recibirá la consecuencia de estar a espaldas a Dios. Entonces siga clamando por arrepentimiento y salvación como Dios nos reveló en una reunión de oración. ¿Entiende? Deje de acariciar el pecado. Pues no es tan malo, pobrecito, no le falta tan poquito nomás, pasito nomás y se convierte. ¡Ey! Viene Cristo, se fue al infierno. Con el pasito nomás. ¿Están entendiendo la palabra? El Señor ha puesto sobre nosotros, por su divina gracia, el Espíritu de Jehová, conocimiento, inteligencia, consejo, poder, sabiduría y espíritu de temor a Dios. Esto nos va a llevar a que realmente lo que la iglesia está preparando el Señor en este tiempo, porque su venida está pronta, y Él no viene a buscar una iglesia que le causa vergüenza, viene a buscar una iglesia santa, que sea realmente lumbrera en esta tierra, que los candelabros del Señor estén encendidos todos, hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Por nuestra propia fuerza jamás lo vamos a lograr, pero le aseguro que por los 7 espíritus que el Señor ha puesto en nosotros, por medio de Cristo Jesús, que pagó el precio, Él vino a ser morada en nosotros, y junto con Él no vino solo, vino con los 7 espíritus para darnos todas las capacidades para poder brillar en esta tierra. Ya no nos queda excusa, hermano. ¿Usted entendió? Ya no hay excusa. O lo buscás y desarrollás estos espíritus maravillosos de Dios, estas manifestaciones del Espíritu en nosotros, y vas a empezar a brillar de una manera increíble. Te van a buscar, pero no para jorobar y hablar estupideces. Te van a buscar por causa de lo que portás en el reino, porque portás gloria, portás poder, portás reverencia de Dios en tu vida. ¿Entendieron la palabra, mis hermanos? Amén. Haga un giro de 180 grados. Ya no viva más a medio pelo con el Señor, porque el medio pelo no se salva, ¿sabe? Sea un entero con Cristo, porque el Señor viene pronto. Busque usted, búsquelo. Hoy está toda la iglesia. Busque usted el río Éufrates, y ya no se secó, que está en el libro de Apocalipsis. Le dijo, cuando se sequen las señales antes del fin, se seca el río, ya se secó. Mire usted las manifestaciones que hay en el mundo de la venida del Señor, se están en cumplimiento efectivo hoy. Amén. ¿Entendieron la palabra? Vamos a orar, hermano.